distintas ciudades grandes, chicas, regiones, y que eso era parte de la estrategia de Dios de llegar a mayores territorios, mayores poblaciones. Y nos muestra, como dice la parte del sábado, que revela la amplia red de colaboradores de Pablo. Él coloca allí siempre en sus saludos a distintos hermanos que están trabajando por la iglesia, en la iglesia. Uno se pone a pensar cómo se podía mantener la unidad y la comunicación de la iglesia en aquellos tiempos. Estamos hablando del primer siglo del Imperio Romano y del surgimiento del cristianismo. Cuidar de la iglesia, animar a la iglesia, resolver problemas con la iglesia. Lo primero, gracias a estas conclusiones de las cartas, vemos que una manera era el continuo traslado de personas. Algunos iban a Corinto, otros iban a Creta, otros iban a Roma. Entonces este movimiento permitía la cohesión a través de estos hermanos, que evidentemente podían contar más que las cartas. El segundo lugar son las cartas, las epístolas. Entonces, hay gente que está yendo a las iglesias y hay cartas del apóstol Pablo que se están enviando a iglesias determinadas. Y por eso que aquí se habla también de que esta carta se lea en otros lugares. Entonces, esas cartas llevaban los consejos de Pablo, llevaban las indicaciones de Pablo, que él se enteraba muchas veces por estos hermanos que viajaban, se contactaban con él, hablaban con Pablo. En algunos casos Pablo enviaba alguna carta o enviaba a una persona. Por supuesto que la persona tendría mayor capacidad de dar detalles. En una carta es muy poca la información que recibimos, pero uno se da cuenta que cuando llegaba un emisario podía contar mucho más porque había visto mucho más y había trabajado más tiempo con el apóstol, y eso por supuesto que enriquecía a las comunidades, a las iglesias. Lo otro que uno observa, la unidad de la iglesia a través de las distintas etnias.
cuando uno observa los nombres, los distintos nombres, ve que hay nombres griegos, nombres romanos y nombres judíos. Esto habla de que el Evangelio estaba llegando a todas las poblaciones de las cuencas del Mediterráneo. Era el lugar donde mayormente se movió el movimiento de la Iglesia cristiana. Lo otro, la capacidad que tuvieron estos hermanos de llegar a muchos lugares en poco tiempo. Las ciudades mencionadas son las principales por ser las más grandes, pero había más ciudades más pequeñas, más comunidades que quizás no estaban siendo mencionadas aquí, pero esto habla de que hay mucho territorio ya abarcado por la iglesia en su trabajo misionero, abriendo brechas en lugares donde Dios hacía la provisión de que se pudiera predicar el Evangelio. Todas esas cosas uno las va sacando de aquí, de las últimas partes de todas las epístolas, y forma más o menos un cuadro completo muy interesante. Sí, tiene una pregunta, porque hoy día con el tema de los acontecimientos, con la guerra de Irán, con Israel y Estados Unidos, surge mucho el tema del sionismo, de volver a plantar un tercer templo en Jerusalén, el volver a las partes, a la antigüedad, que sea el centro, la parte espiritual de Jerusalén, etc. Llegan todas estas ideas, y en esta lección de escuela sabática pareciera al revés, pareciera que estaba en una instancia, digamos, de no importarle dónde iba a ser la adoración, sino que era transmitir el mensaje solamente, expandirse, ir a entregar el mensaje. En cambio hoy día tienden a volver nuevamente al origen. Bueno, pero lo que aquí se está haciendo, si ustedes se acuerdan del texto de Hechos, que Jesús dijo, tienen que ser testigos, Jerusalén, Judá, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Chile. O sea, estamos viendo una cuestión expansiva. Uh-huh. Y no implosiva. Ahora, si soy sincero, al leer todo esto, me doy cuenta de un detalle, porque está en esta carta también. Estamos hablando de la cuenca del Mediterráneo. Estamos hablando de un contexto histórico de pensamiento denominado greco-romano. Se movían en ese ambiente. Y si estoy hablando de la cuenca del Mediterráneo, la mayor parte de los conversos allí
al principio fueron los conversos de las sinagogas, pero luego comienza a haber una mayoría de conversos de paganos que empiezan a entrar a la iglesia. Ahora, lo que tú me dices tiene que ver que la mayor parte de los judíos se quedan en Judá. Los primeros conversos son judíos. Los 3.000, los 4.000, a partir de los 120 que estaban en el aposento alto. Y entonces las primeras congregaciones surgen del lado judío, judíos conversos al cristianismo. Pero el mandato de Cristo ya indicó que tenían que salir de ahí para llegar a otros lados. No podían quedarse ahí. Tenían que salir. Y entonces comenzaron los grupos misioneros. Empiezan a salir de a 2, de a 3, de a 4. Se empiezan a mover, especialmente los apóstoles. El caso de Pablo también. El apóstol, como decía, yo soy un abortivo, llegué fuera del tiempo. Dios lo llamó. Y un dato que todavía no ha ocurrido, de acuerdo a estas lecturas, hay un dato que no ha ocurrido todavía. En el año 66, Roma entra en una guerra con los judíos, la guerra de los judíos, del 66 al 70. Ahora, ¿qué pasó con todos esos judíos? Tuvieron que, lo mismo que pasa ahora, emigrar, correrse a un lugar donde no fueran afectados por el tema de la guerra. Eso aparece en el conflicto de los siglos, cuando habla del linaje de Juárez, habla en el primer capítulo de Jerusalén, y cuando ellos vieron que se estaba formando el cerco romano, un momento en que todos los cristianos pudieron escapar de Jerusalén. No estoy hablando de Judá y Samaria, pero de Jerusalén pudieron escapar y ningún cristiano murió por causa de esa guerra. Entonces, después todo ese territorio queda marcado, vacío. Vuelve a haber otra guerra después, peor todavía, que hizo que el interés de la misión estuviera siempre concentrada en la cuenca del Mediterráneo, que incluía a los judíos de la diáspora. Había judíos que no habían nacido allí, el caso de Pablo nace tarde, y otros más nacen allí, son de familias judías que se convierten y se unen con los paganos convertidos. No así en Jerusalén, que eran judíos convertidos de judíos. Esas son las cosas que más o menos fueron ocurriendo, y que la decisión de moverse, de correrse hacia otro lado, fue un beneficio por la guerra concentrada en Jerusalén, aunque Roma invadió todo el territorio y luego lo dividió y demás. Sí. Estoy de acuerdo con el hermano, pero son los ideologismos que no son bíblicos, tanto el sionismo
antisemitismo. Por eso Pablo dijo que para evangelizar con el judío judío, con el griego griego, pero para llevarlos a Cristo. Sí, sí. A nosotros personalmente como iglesia no nos afecta lo que quieran hacer los hijos, lo que quieran pensar y hacer, no nos afecta en ese sentido. Entonces, es una cuestión particular de ellos, querer tener un templo, querer tener sacerdote, querer volver a matar corderos, pero a nosotros no nos influye eso. Quizás el tema está es más problemático en el lado de los evangélicos, que creen que los judíos, al volver a ese sistema, anuncian que la iglesia tendría que desaparecer a causa de ese sistema. Para que funcione la iglesia tendría que irse. Yo no veo por qué irse en el rapto secreto, no tiene sentido, pero bueno, se ha colocado. Si tiene que funcionar eso, los cristianos, un grupo de cristianos de tipo de origen pentecostés, pentecostal, allí en Inglaterra, 1830, comenzaron a ponerse a pensar qué iban a hacer con estos judíos, qué iba a pasar con esto. Y bueno, la idea era que ellos terminarían de predicar el evangelio. Y la iglesia 7 años antes tiene un rapto secreto. Entonces la iglesia tiene que desaparecer para que en esos 7 años los judíos terminen de predicar ellos el evangelio. Y entonces hace sentido que construyan el templo. Nuevamente a la manera de antes, pero es una posición que no la puede respaldar bíblicamente. En el Nuevo Testamento no hay el menor atisbo a que Cristo ordene construir un templo. Ahora el templo está en el cielo. Una cuestión de que ya el Antiguo Testamento, que era una sombra, ya la sombra fue alcanzada por la luz, y esa luz indica que esto que era terreno representaba aquello que era celestial. Entonces, en la carta a los Hebreos, vos lo ves tranquilamente cuando te dice mirad hacia arriba el templo que está allá, esa función. Bueno, voy a mencionar algunos hermanos que aparecen aquí descritos. Tíquico, Amado, sería Colosenses 4:7. Al primero que tenemos a Tíquico, Pablo, y algunos agregan, dice algunos detalles, otros no dicen nada. Este dice: amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Muy buenas características. El cual he enviado a vosotros para que esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Este es un hermano misionero, y noten la disposición
que tiene de ser enviado, o sea, permitir el flujo, el intercambio de movimiento misionero. Después dice Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. O sea, dice, todo lo que acá pasó, él se los va a contar. O sea, la carta, nos damos cuenta, es un resumen, pero cuando van los enviados, cuentan más. Pero a nosotros nos tienen que quedar las cartas, porque el testimonio de lo que ellos cuentan, y cuando mueren, ya no sabríamos más nada. Acá tenemos ciertas ideas. Para nosotros ahora lo que cuenta es la carta, quedó la epístola. Al hablar de él, dice, él va a ir y les va a contar más. Claro, hubiera sido un privilegio saber más, pero dijo, van estas cartas que son van a formar vuestro canon. Dice, Aristarco, mi compañero de prisión, se ve que no era el único que estaba, los saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere vosotros, recibid. Recuerdan que Marcos tuvo un problema con la misión, él se retiró a mitad de camino. Era joven, evidentemente se asustó, forma de viajar, por la zona de Asia, causó un problema. En Hechos está el problema entre Pablo y Bernabé, porque Pablo no lo quería llevar, y Bernabé, como era un familiar, le dio una oportunidad y lo llevó. Luego, con el tiempo, Pablo, cuando lo ve ya formado, lo integra. Es como que hicieron las paces. Pablo lo menciona varias veces en ese sentido. Y esto indica que a veces hay ciertos roces que pueden producirse dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, pero son roces que tenemos que aprender a domarlos, a darlos y mantenernos en unidad cristiana. Esto es porque no todos somos iguales y no reaccionamos de la misma manera ante las mismas cosas. Hay distintas reacciones. Entonces todo esto hay que contemplarlo en el marco de la unidad de la iglesia y en el marco de la visión de la iglesia. Entonces le dice que si viene Marco, va para allá, recíbanlo. Marco está en plena comunión ahora con el Evangelio. No, es que también esto es una bendición, ¿no? Uno podía pensar en una bendición de que el primer viaje misionero Pablo Bernabé con Marcos, y Marcos ahí, tal como lo dijiste, se retiró, ¿ya? Pero en el segundo viaje misionero Bernabé quería salir con Pablo, pero Pablo se enojó y eso llegó a una bendición de que en vez de tener una pareja misionera,
ahora tenía dos parejas. Sino que se transforma también en una bendición. Sí. Dios lo aprovechó muy Correcto. bien en ese sentido. También quiero hacer mención con esta integración, esta ampliación del Evangelio que hace mención a Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Que se le menciona aquí de pasada y que él va a ser hijo, ¿no? Es una experiencia muy distinta el recibir una carta, el recibir noticias, que cuando recibimos a alguien que estuvo allá y que puede contarnos nuevas cosas y hacerle preguntas que con respecto a lo poco que hemos recibido. Tíquico y Onésimo van a dar los detalles de la vida, la situación del apóstol Pablo y de la iglesia en Roma. Onésimo lo encontramos nombrado en Filemón, la única carta una carta que el apóstol Pablo hace en forma personal a una persona específica. Lo otro era a iglesias, a grupos, pero Filemón es el que fue patrón o el dueño de Onésimo. Onésimo había sido esclavo de Filemón. Y aquí en Filemón tenemos las exhortaciones de Pablo de que lo reciba a su ex esclavo, que lo reciba ahora como un hermano. O sea que está salvando situaciones el apóstol Pablo. Y yo pensé, ¿y quién llevó la carta al fin? ¿Tíquico o Onésimo? Ahora como demostración de resolver la situación difícil, la enemistad que había entre patrón y esclavo. Me hizo suponer de que podría ser Onésimo el que iba acompañando a Tíquico, pero Onésimo le dice, esto te manda el apóstol, vamos a hacer las paces, y ahora hay una reintegración ya no de patrón esclavo, sino de verdaderos hermanos en Cristo. Es interesante esto,